Un saludo muy especial para todos en el nombre del Señor Jesucristo. De una manera muy específica para todos mis amados hermanos de la Iglesia Central en Bogotá. Soy el pastor Jairo Araujo y por gracia de Dios tengo el privilegio de compartir con ustedes una palabra tocante a estos segmentos especiales de educación básica para hermanos recién convertidos, para hermanos que son recién bautizados y también para hermanos que están a punto de bautizarse o dicho de otro modo, que están comenzando su vida cristiana. Agradezco a Dios por la oportunidad y a mis hermanos que tienen esta gran visión y hacerme partícipe de este gran privilegio. Hoy quiero compartir con ustedes un estudio, una palabra breve, pero que estoy seguro les va a edificar y a bendecir. Me ha sido asignado a hablar sobre un tema muy importante, al cual lo he titulado El verdadero cristiano y las buenas obras. Quiero comenzar leyendo una escritura que aparece en Santiago, capítulo número 2, del 14 al 18. Santiago, capítulo número 2, del 14 al 18. Notaremos allí cómo el apóstol Santiago nos habla de una revelación impresionante sobre la fe y las obras. Dice la palabra del Señor: hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con sus acciones? En otras palabras, ¿de qué nos sirve decir que somos creyentes si no estamos demostrando con hechos que somos creyentes? ¿De qué nos sirve que digamos que le pertenecemos a Cristo si nuestros hechos dicen lo contrario? Hay un pensamiento que dice: tus hechos hablan más fuerte que tus palabras. Es menester entonces que pensemos en esto. La Biblia dice, y pone un ejemplo. Acá dice, por ejemplo, un hermano o una hermana, si no tiene ropa para vestirse y tampoco tiene el alimento necesario para cada día, si uno de ustedes le dice que te vaya bien, abrígate y come todo lo que quieras, pero no le da lo que necesita su cuerpo, ¿de qué le sirve? Se requiere en muchos momentos más que simplemente palabras, acciones, y de esto se trata este mensaje. La Biblia dice: así también pasa con la fe. Por sí sola, sin acciones, está muerta. Pero alguien puede decir: tú tienes fe y yo tengo acciones. Pues bien, muéstrame tu fe sin las acciones y yo te mostraré mi fe por medio de mis acciones. El texto que acabo de leer lo leo en la Nueva Biblia al Día. Y es muy importante que tengamos en cuenta algunos aspectos para entrar de lleno en este mensaje. Número uno, como cristianos genuinos, nosotros creemos que no somos salvos por hacer buenas obras. Somos salvos por la obra de Cristo en la cruz, en su muerte, en su sepultura, en su resurrección. Somos salvos por ese sacrificio perfecto, por la fe, por la gracia, por seguir el plan de salvación, arrepentimiento, bautismo, llenura del Espíritu Santo. No obstante, cuando el Espíritu Santo empieza a actuar en nosotros o ha obrado en nosotros, eso se demuestra no tanto con palabras, pero con hechos. De eso se trata este mensaje sobre el cristiano verdadero y las buenas obras. Estaremos hablando de las buenas obras en todos los sentidos: espiritualmente, emocionalmente, físicamente e incluso materialmente, obviamente de una manera muy concisa. También tenemos en cuenta otro aspecto que es fundamental, y es que literalmente es imposible que nosotros podamos tener buenas obras a menos que el Espíritu Santo actúe en nosotros. Es decir, las buenas obras están literalmente interconectadas con el Espíritu Santo en nosotros. Si el Espíritu Santo no está en nosotros o no está obrando en nosotros, podemos tener buena voluntad, fuerza de voluntad, poner de parte, pero definitivamente no tendremos cambios y transformaciones duraderas. Ahora bien, hay dos aspectos del Espíritu Santo que vamos a mencionar, y cada uno de ellos está relacionado con la forma en que demostraremos con acciones, con hechos, literalmente con cambio y transformación, que realmente tenemos a Cristo. Yo creo que usted, querido hermano, que está comenzando la vida cristiana, debe saber que su vecino, su familiar, cualquiera que esté a su alrededor, en su entorno, que oye que usted es cristiano y que usted expresa que es cristiano, lo mínimo que él quiere ver, más que palabras, oír palabras, él quiere ver hechos, él quiere ver acciones, él quiere ver actos que demuestren literalmente que usted lo es. Vemos, por ejemplo, que en el sentido de hombres o mujeres, niños, ancianos,
literalmente, para tener buenas obras, buenas acciones, buenos hechos, tener frutos de los cuales habla la Biblia, y esa palabra bíblica, frutos, se requiere indispensablemente la intervención del Espíritu Santo de Dios. Hay dos maneras como el Espíritu Santo básicamente opera en nosotros. Número uno, lo que se llama la obra del Espíritu Santo. Repito, obra del Espíritu Santo. Y número dos, el poder del Espíritu Santo. Cuando hablo de la obra del Espíritu Santo, esta es la que hace que nosotros podamos arrepentirnos. La Biblia dice en Juan capítulo 16, 8 al 10, que el Espíritu Santo nos convence de pecado, es la que nos lleva al convencimiento, es la que nos hace arrepentirnos, buscar su rostro y empezar a tener cambios. A esto es la etapa inicial, se le llama la obra del Espíritu Santo, pero luego viene el fruto del Espíritu Santo como resultado del poder del Espíritu Santo, el bautismo en nuestras vidas, el bautismo del Espíritu Santo. Lógicamente que para que el hombre demuestre con hechos su transformación requiere innegablemente el Espíritu Santo actuando en él. Ahora bien, vamos a especificar un poco estos dos aspectos. Cuando hablamos de la obra del Espíritu Santo, estamos hablando de el Espíritu Santo produciendo cambio, transformación, arrepentimiento, dándonos a nosotros una vida de cambio, hechos y testimonio, donde la gente pueda decir, se le cree que se ha convertido a Cristo, se le cree que es un cristiano, porque se le nota por sus hechos, por su cambio. Ahora bien, hay un texto sagrado que está en el Evangelio de Mateo, capítulo 3 del 8 al 10, y se lo voy a leer una vez más en la Nueva Biblia al día. La palabra del Señor dice así. Dice, demuestren antes de bautizarse que están arrepentidos. El 10 dice, el hacha está lista para talar los árboles que no den fruto y arrojarlos al fuego. La versión Palabra de Dios para mí, el versículo 8, dice literalmente de la siguiente manera. Escuche bien. Dice, demuestren con hechos su conversión. Hay otra versión que dice, demuestren que han cambiado con hechos, con actitudes. De eso es de lo que estamos hablando. Ahora, solo para ponerle en contexto, existen por lo menos 6 aspectos en los cuales el ser humano cambia una vez que la obra del Espíritu Santo empieza a actuar, aún antes de que se haya bautizado y aún antes de que haya recibido el Espíritu Santo, y es solamente por medio de la obra del Espíritu Santo. La palabra del Señor nos muestra en un pasaje poderoso que está en 1 Timoteo, capítulo número 4 y el versículo número 12, cómo Dios le habla a este joven Timoteo a través del varón de Dios, Pablo, y le dice que nadie te menosprecie por ser joven. Quiero decirle, hermano que está en este curso básico de la Iglesia Central de Bogotá, quiero decirle que usted que está empezando su vida cristiana, nadie debe menospreciarlo por ser nuevo en el cristianismo. Nadie debe menospreciarlo por estar comenzando su vida cristiana. Pero aquí hay unas pautas. El texto dice, pero sé ejemplo de los fieles, de los creyentes, en al menos 6 áreas. Número uno, en la versión más popular, Reina Valera dice en amor. Número uno dice, y repito, en la versión Reina Valera, dice en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Son 6 áreas en las cuales una persona que ha recibido la obra del Espíritu Santo empieza a tener cambios, aun cuando sea nuevo. Por ejemplo, su manera de hablar. Si era un desbocado, si era un grosero, si era un altanero, si era una persona que hería, que agredía, que mentía, una persona que calumniaba, un chismoso, su manera de hablar va a cambiar. Es evidente, va a tener obras en su lengua. Su lengua ya no va a maldecir, va a bendecir. Con su boca ya no va a proferir improperios, injurias, groserías, truanerías. Lo que ahora hará es hablar vida, bendición, va a ministrar una palabra de fe y esperanza para otros, porque va a tener la obra en su vida y va a demostrar frutos dignos de arrepentimiento. En plural, frutos. Número uno, el primero es esta forma de hablar que ha cambiado. Número dos, en su conducta, es decir, la manera en que vive. Ya no será el mismo peleonero, el mismo grosero, el ladrón, el que robaba, el que hacía daño. La Biblia dice, esto erais algunos de vosotros, mas ya habéis sido lavados. La mala manera de vivir, la pasada manera de vivir, se acaba
cuando una persona realmente ha tenido un encuentro con el Espíritu Santo. La Biblia dice literalmente las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Tiene transformación, tiene cambio. Además, se habla de amor, se habla de espíritu, se habla de fe y se habla de pureza. Es una persona que si era llena de odio, de rencores, ahora es una persona que ama. Si era una persona que tenía desánimo, desaliento, tendiente a la depresión, ahora es una persona que tiene espíritu, tiene ese ánimo especial que viene del Espíritu Santo y además pureza. Si era un mal pensado, si era un malicioso, si era una persona que vivía una vida inmoral, si era un adúltero, si era un infiel, si era un fornicario, ahora tiene cambio. Esto es lo que se llama frutos dignos de arrepentimiento por medio de la obra del Espíritu. Y en segundo lugar, hay otro aspecto y es cuando el poder del Espíritu Santo actúa en nosotros, cuando recibimos el bautismo del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en nuevas lenguas. Veremos que el Espíritu Santo produce en nosotros no solo dones sobrenaturales, pero principalmente también el fruto. En singular, fruto es un fruto tan singular que tiene 9 características diferentes, de las cuales habla la palabra de Dios en Gálatas, el capítulo 5, a partir del versículo 22. Y se lo voy a leer para que usted lo pueda tener en cuenta y observemos el paralelo. Gálatas 5, 22 dice la Biblia. En cambio, este es el fruto en singular del Espíritu. Anteriormente hablamos de frutos en plural dignos de arrepentimiento. Luego viene el fruto del Espíritu. Y mire que todos están relacionados no solo al área espiritual, no solo a la parte del alma, a la parte física, sino aún a el área material, a nuestra relación con los demás. Mire lo que dice el texto sagrado. En cambio, este es el fruto que el Espíritu produce en nosotros. Número 1, amor. Ahora su vida es una vida que demuestra con hechos amor, gozo. Es una persona que tiene ese gozo que no se lo puede quitar el mundo porque el mundo no se lo dio. Hay un coro que dice, el gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio y como no me lo dio, no me lo puede quitar. Es una persona que tiene gozo aún en medio de las circunstancias. Además de ello, tiene paz. Eso es lo que una persona sin Dios no puede tener. No hay paz para el impío, pero la persona que tiene a Cristo en su corazón puede experimentar esta paz sobreabundante que sobrepasa todo entendimiento. Jesús dijo, mi paz os dejo. Y si usted era una persona que no experimentaba paz, que vivía turbada, oprimida, ansiosa, incluso atormentada por una fuerza del mal, aun cuando usted está comenzando su vida cristiana y deja que el Espíritu Santo lo bautice, usted va a tener la paz que viene de Dios, también paciencia, la capacidad de actuar con sabiduría y soportar y superarse ante las adversidades. También benignidad. Si usted era una persona realmente maldadosa, ahora es una persona benigna. Bondad. Hay mucha gente que antes de llegar a Cristo eran ávaros, eran tacaños, eran personas que solo pensaban en su propio bien y beneficio. Pero cuando llegan a Cristo, ellos piensan en los demás, ellos son bondadosos, incluso se vuelven generosos. Ahora bien, también existe otro aspecto y es fidelidad o fe. Esa palabra fe ahí en el idioma original para fidelidad se refiere que es una persona en la que se puede confiar. Si usted era una persona que le fallaba a su esposa, era un infiel a su matrimonio, un infiel a sus relaciones, un infiel en cualquier área, era una persona que no era leal. Cuando el Espíritu Santo lo ha bautizado, usted puede, ya no por su propia fuerza de voluntad, sino por el Espíritu Santo, puede ser una persona confiable. Además de eso, habla de mansedumbre. Es una persona humilde, una persona mansa. Ya no es el altanero, el arrogante de siempre, sino que por hechos y testimonio y por conducta va a demostrar su humildad. Y por último, dominio propio o templanza. Son 9 características del fruto del Espíritu Santo. Quiero entonces redondear el asunto. Número 1, cuando se habla de una persona que tiene obras, realmente es una persona que por el poder del Espíritu Santo y por la obra del Espíritu Santo puede mostrar frutos dignos de arrepentimiento y también características del fruto del Espíritu Santo. Solo por ponerle un ejemplo, le hablé de 6 áreas en las cuales los frutos dignos de arrepentimiento, es decir, de cambio, de transformación, demuestran que esa persona tiene a Cristo. ¿Cuáles son esos frutos? Hablamos de palabra, su manera de hablar, conducta, su manera de actuar, espíritu,
su manera de reaccionar, su fe, su manera de creer, su palabra, conducta, amor, espíritu, fe, además pureza. Cuando hablo de pureza, habla de su manera de ser. Todo cambia en la vida de aquella persona que ha sido impactada por el Espíritu Santo. Pero también vemos el fruto del Espíritu Santo. Cuando una persona ha sido bautizada con el poder del Espíritu Santo, ya no solamente tiene frutos de arrepentimiento, cambios, transformaciones que evidencian que se ha encontrado con Cristo, sino que también tiene cambios profundos en su naturaleza, en su carácter, y lo demuestra por medio de las 9 características del fruto del Espíritu Santo. Es una persona llena de amor, de gozo, de paz, de paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. En conclusión y en definitiva, el cristiano y las buenas obras tiene que ver radicalmente con que si una persona dice que tiene a Cristo y ha tenido un encuentro con Cristo, no tanto es lo que habla, sino lo que hace, lo que demuestra. A Cristo se lo demuestra también con testimonio y con hechos. Realmente eso es lo que Dios quiere, que lo demostremos con hechos, seamos cartas leídas ante los hombres, nuestro testimonio. Qué bueno que todas aquellas personas, querido hermano recién bautizado, hermano que está comenzando, hermano que se quiere bautizar, la gente pueda decir a mi tío, a mi primo, a mi familiar, se le cree que es cristiano porque ha tenido un cambio, porque ya no es el mismo de antes, ya no es el mismo mentiroso, el mismo ladrón de antes, no es el mismo que hurtaba, el mismo que mentía, no, 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 ahora es una persona que tiene cambios, que tiene frutos por la obra del Espíritu Santo y tiene el fruto del Espíritu por el poder del Espíritu Santo, que piensa no solamente en lo espiritual, pero también incluso en los demás. Es una persona bondadosa, generosa, es una persona que demuestra en todas las áreas de su vida una vida transformada por el poder del Espíritu Santo. Y no hay mejor testimonio para la gente que decirle a la gente, Cristo me cambió, Cristo me transformó, y así como lo hizo conmigo, también lo puede hacer con usted, lo puede hacer contigo. Así que, amados, Dios los bendiga, Iglesia Central en Bogotá. Estos proyectos, estamos seguros, van a llegar a muchos corazones y muchas vidas. Para mí ha sido un privilegio compartir esta palabra y recordarles que la fe sin obras es muerta. Y aunque no somos salvos por obras, pero una vez que Dios nos ha salvado por la obra y por el poder de su Espíritu, también demostramos nuestra fe por medio de nuestras obras. Van tomadas de la mano. Alguien dijo, no somos salvos por obras, pero somos salvos para hacer buenas obras, buenas acciones y demostrar que hemos sido transformados por el poder de Dios. Un abrazo para todos y que Dios los bendiga ricamente.